Bueno, hermanos, entonces el día de hoy vamos a retomar este libro de Jonás y me gustaría hacer un breve repaso de lo que sucedió en los primeros 3 capítulos, porque ya tiene algunos meses que estuve aquí con ustedes, como 7 creo, y ya tiene un rato que no habíamos estado en este libro y además también repasar lo que sucedió en los 3 primeros capítulos nos sirve de introducción al capítulo 4. Y como les he comentado en varias ocasiones, el libro de Jonás es fascinante en diferentes sentidos y uno de ellos es en la forma en que está escrito. No solamente cuenta una historia que fácilmente atrapa nuestra atención, sino que además la forma en que está escrita es bastante ingeniosa y además está llena de juegos de palabras, de paralelos, de contrastes. Y uno de esos eh, paralelos más importantes de este libro es el que divide el libro de Jonás en dos partes muy claras. El libro de Jonás está dividido claramente en dos secciones con muchos paralelos o similitudes. La primera sección abarca del capítulo 1 al capítulo 2. Esta es la primera parte del libro de Jonás. Y la segunda parte, evidentemente, son los capítulos 3 y 4. Ahora, en la primera parte del libro de Jonás, capítulos 1 y 2, vemos principalmente cuatro cosas. Cuatro cosas vemos allí en los primeros 2 capítulos. Número 1, Dios le dio una orden al profeta Jonás de ir a Nínive y predicar un mensaje de juicio y destrucción. Así que en primer lugar tenemos una orden o un mandato de parte de Dios a Jonás. En segundo lugar tenemos la respuesta de Jonás ante ese mandato. En el capítulo 1 la respuesta de Jonás fue de completa desobediencia, de completa rebeldía. En tercer lugar, vemos en el capítulo 1 el encuentro que Jonás tiene con hombres gentiles, con hombres que no eran del pueblo de Israel, que eran paganos. Y eso lo vemos cuando se encuentra con estos marineros cuando iba de camino a Tarsis, allí en el mar. Estos marineros eran gentiles, eran paganos, pero ellos terminan convirtiéndose al Señor. Así que, en tercer lugar, vemos el encuentro que Jonás tiene con gentiles, con no judíos, paganos. En cuarto lugar, después de que Jonás es arrojado al mar y es tragado por el gran pez, perdón, vemos la oración de Jonás desde el vientre del gran pez. Entonces, la cuarta cosa que vemos es la oración de Jonás. Tenemos entonces el mandato de Dios. Número 2, la respuesta de Jonás a ese mandato. 3, el encuentro que tiene con gentiles o paganos. Y en cuarto lugar tenemos la oración de Jonás. Eso nos ayuda a resumir los primeros 2 capítulos. Ahora, en la segunda parte que empieza en el capítulo 3, vemos básicamente las mismas 4 cosas. El capítulo 3 comienza con la orden de Dios de que Jonás vaya a Nínive a proclamar ese mensaje de juicio. En segundo lugar, vemos cuál es la respuesta de Jonás ante ese mandato y en este caso es una respuesta obediente. En tercer lugar, vemos un encuentro que tiene Jonás con gentiles, con paganos. En este caso ya no fueron los marineros, fueron los ninivitas, pero que de manera similar a los marineros, al escuchar la predicación de Jonás, temen a Dios en gran manera y se arrepienten de su maldad. Y en cuarto lugar, en el capítulo 4 volvemos a encontrar una oración de Jonás. Así que nuevamente tenemos estos cuatro elementos se repiten: la orden de Dios, la respuesta de Jonás, su encuentro con gentiles o paganos y una oración que eleva a Dios. Y ese entonces, hermanos, un panorama
general de este libro de Jonás. Y ahora entremos de lleno al capítulo 4. Me gustaría que consideremos este capítulo 4 bajo dos puntos principales. Y el primero de ellos es la respuesta llena de ira de Jonás. La respuesta llena de ira de Jonás. Dice allí en el versículo 1 del capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. O como dice la Biblia de las Américas, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué fue esto que provocó el enojo de Jonás, que provocó que se enojara en extremo? Y la respuesta la encontramos en el versículo anterior, en el versículo 10 del capítulo 3, donde dice, y vio Dios lo que hicieron los de Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, hermanos, cuando uno lee allí que los de Nínive se convirtieron de su mal camino, nos sorprende la reacción que tuvo Jonás de este enojo extremo, porque cualquier pastor, cualquier predicador, misionero, evangelista, hubiera brincado de alegría al ver solo un poquito del fruto que tuvo Jonás en su ministerio y que lo tuvo en tan poco tiempo. Cualquier predicador se hubiera gozado en ver la obra del Espíritu Santo usándolo para poder traer al arrepentimiento a tantos hombres. Pero para Jonás esto no era causa de alegría para nada. Él no se unió al gozo que hay en la presencia de los ángeles cuando un solo pecador se arrepiente. Y aquí era una multitud de pecadores arrepintiéndose. Y más bien, en vez de unirse a este gozo, Jonás se encendió en ira. ¿Por qué? Porque los de Nínive se arrepintieron de su maldad y porque Dios se arrepintió de ejecutar su juicio. Y cuando digo que se arrepintió, me refiero a que detuvo por completo esa intención de destruirlos. Detuvo por completo ese juicio sobre de ellos. Así que a Jonás le enojó en extremo el arrepentimiento de los ninivitas y que Dios no ejecutara su juicio contra ellos. Para Jonás, ante los ojos de Jonás, este era un terrible mal. Era un mal peor que los mismos pecados y maldad y violencia de los ninivitas a los ojos de Dios. Y entonces vemos como en el versículo 2, Jonás hace una oración. Y al menos creo que, aunque su oración está llena de queja y enojo y de palabras bastante fuertes, incluso quizás pudo haber caído en algo blasfemo en cómo se dirige a Dios, al menos vemos que esta vez no salió corriendo, sino que se acercó a Dios. Se acercó a Dios. Vemos un poquito de progreso en su vida. Dice allí el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Como vemos allí, en esta oración, Jonás está justificando tanto su enojo del momento como su desobediencia inicial del capítulo 1. Era una oración justificando su actitud. Y el profeta aquí cita algunos de los atributos de Dios que se mencionan en Éxodo 34. Y si gustan, vamos allí a Éxodo 34 y veamos los atributos que Dios mismo proclama en ese pasaje. Éxodo 34, 6 y 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, allí es Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es el pasaje que Jonás estaba citando, que Jonás conocía muy bien, que habla de esos atributos de gracia y compasión y misericordia de Dios, también junto con sus atributos de justicia. Y esto nos muestra cómo Jonás tenía un correcto conocimiento de la Escritura. Él tenía un entendimiento ortodoxo o correcto de los atributos de Dios. Pero debido a su odio que tenía contra los ninivitas, él creía que Dios estaba siendo demasiado misericordioso y poco justo. Jonás se está poniendo como el juez de Dios, como el juez de las acciones de Dios. En su orgullo estaba diciendo que Dios estaba haciendo un mal al mostrar esta misericordia a estos gentiles de Nínive que eran pecadores, violentos, idólatras. Para Jonás ellos no merecían la misericordia y el perdón de Dios. Y Jonás vemos aquí como de alguna manera se cree más sabio que Dios. Él cree saber quién realmente merece la misericordia divina y quién no la merece. Y por supuesto, para él, eh, eh, él mismo, Jonás, los israelitas, ellos sí eran merecedores de la gracia de Dios. Ellos sí debían ser rescatados, ellos sí debían ser perdonados y, y no destruidos cada vez que se alejaban del Señor, como lo vemos, como lo leímos hoy en Primera de Reyes 18. Para Jonás, Dios debía ser misericordioso en esos momentos y no destruir al pueblo y más bien conducirlos al arrepentimiento. Para Jonás, él sí podía y merecía ser rescatado de morir ahogado en medio del mar, en medio de la tempestad, pero estos ninivitas no. Ellos no merecían ser perdonados. Él quería juicio y justicia sobre Nínive, pero Dios mostró gracia y eso a Jonás le enojó en extremo. A pesar de que los ninivitas reconocieron su maldad y esperaron en la misericordia de Dios, para Jonás los ninivitas debían ser tratados sin piedad alguna. De hecho, si Jonás hubiera estado en el trono de Dios, las cosas hubieran terminado muy diferente, hubieran terminado con la completa aniquilación de la ciudad de Nínive, a pesar de su arrepentimiento, a pesar de que ellos reconocieron su maldad. Y entonces vemos en el versículo 3 su petición, la petición de Jonás. En el versículo 2 era una queja y una justificación de sus acciones, y en el versículo 3 vemos una petición bastante extraña que dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mejor me es la muerte que la vida. Curiosamente, otro profeta que le pide a Dios que le quite la vida es Elías, del cual hoy leímos, y que me parece que es de hecho en Primera de Reyes 19, donde le pide a Dios: Señor, quítame la vida. Pero bueno, Elías realmente estaba pasando por una situación bastante difícil, una persecución feroz de parte de Jezabel. Pero bueno, aquí vemos que Jonás quiere que Dios le quite la vida porque él no resiste ver la misericordia de Dios hacia los ninivitas. Y esto es bastante extraño porque cuando fue librado de morir ahogado, cuando Dios envió el gran pez para rescatarlo y él experimentó la gracia de Dios, él al final en su oración estaba muy alegre, estaba cantando aleluyas por todo lo que, por toda esa misericordia recibida de parte de Dios. Pero ahora que esa misma misericordia Dios la derrama sobre Nínive, Jonás se enoja en extremo y él prefiere morir a presenciar esto. Él prefiere morir a humillarse ante la soberana misericordia de Dios. Él prefiere morir
a detenerse un momento, a reflexionar y ver que su desobediencia, que su enojo eran una completa necedad. Él prefiere entonces que Dios le quite la vida. Pero ahora pasemos a nuestro segundo punto, que es el más extenso y que nos muestra la respuesta de Dios ante esta actitud de Jonás. Dios va a tratar con su siervo, su profeta Jonás, de una manera que sigue demostrando cómo él realmente es lento para la ira, que él realmente es grande en misericordia y paciente, aún ante estas actitudes del profeta Jonás. Así que nuestro primer punto fue la respuesta llena de ira de Jonás. Y nuestro segundo punto será la respuesta lenta para la ira de Dios. La respuesta lenta para la ira de Dios. En el versículo 4. Dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Vemos allí que le hace una pregunta. Y en la Biblia, a lo largo de la Biblia, vemos varias veces Dios haciéndole preguntas a los hombres. Es un método que Dios suele utilizar para dar alguna enseñanza, pero también para corregir, para reprender incluso a, a los hombres. Este método de hacerles preguntas, no porque desconozca la información, sino quiere que el hombre reflexione. Por ejemplo, recordamos el caso de Adán cuando pecó en el principio. Dios le preguntó a él, ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Eso está en Génesis capítulo 3. Vemos ahí cómo Dios lo confronta con preguntas. ¿Qué es lo que has hecho? También más adelante con su hijo Caín, cuando Caín mata a Abel, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Para confrontarlo, para eh, confrontarlo de su asesinato. Y otro ejemplo también muy claro de este método de Dios, de esta eh, catequesis de Dios, lo encontramos en el libro de Job, a quien le dice en Job 38:3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y si ustedes recuerdan el libro de Job, a partir de ese momento Dios le empieza a hacer una serie, una ráfaga de preguntas para que Job pudiera reconocer su pequeñez, para que pudiera reconocer la sabiduría y soberanía de Dios. Así que este método de las preguntas, Dios lo usa en diferentes ocasiones en, en las escrituras. Y aquí entonces vemos nuevamente a Dios haciéndole unas preguntas muy incisivas a Jonás. Y en la primera pregunta, Dios le dice, ¿tienes razón para enojarte tanto? ¿Es justo que te enojes así? Con esta pregunta Jonás debía examinar su corazón, debía examinar sus motivaciones. Como ya había comentado, en esto seguimos viendo la paciencia tan grande de Dios para con el profeta Jonás, porque ante su rebelión, ante sus acciones, Dios pudo haberlo allí mismo castigado, allí mismo juzgado, pero decidió tratar con él con paciencia, con estas preguntas. Vemos cómo no se rinde con él y es más, Dios mismo toma la iniciativa de restaurarlo, de reconciliarlo con él, con esta gran paciencia que le tiene. Y Dios le está diciendo básicamente, Jonás, tú dices que yo hago mal en ser compasivo y misericordioso, ¿y tú haces bien en enojarte tanto? ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido que te enojes así? ¿Y cómo responde Jonás en el versículo 5? Pues no le responde nada a Dios. Simplemente parece como que se da la media vuelta, voltea los ojos y se sale de la ciudad. Porque él seguía aferrado a la idea de que tenía todo el sentido del mundo estar enojado con Dios por la misericordia mostrada a Nínive.
Jonás no le responde nada. Y aquí, hermanos, nos podemos reflexionar brevemente cómo el orgullo de nuestro corazón puede impedir que nos humillemos ante Dios, que nos humillemos ante su palabra y que aún nos enojemos con Dios, que el Señor nos libre de tener este orgullo y de aferrarnos a nuestra propia sabiduría, a nuestro propio entendimiento y sobre todo que Dios nos libre de que en nuestro orgullo nos aferremos a nuestros pecados. Continuando en el versículo 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás entonces decide salir de la ciudad de Nínive después de haber predicado allí, después de haberla recorrido, sale hacia el oriente y allí improvisa un pequeño refugio para protegerse del sol en medio de aquel lugar que seguramente era bastante árido y caluroso cerca del Medio Oriente. Y allí prepara este refugio y parece como que él pone todas las cosas, dispone todas las cosas y se prepara para ver la función del fuego divino descendiendo sobre Nínive. Él estaba allí como en primera fila esperando que descendiera fuego del cielo, como dice, dicen por ahí, hay hombres que solo quieren ver arder el mundo y este era uno de ellos. Y Jonás quizás esperaba dos cosas. La primera era que el arrepentimiento de Jonás, el arrepentimiento más bien de los ninivitas fuera temporal. Que pronto, Jonás tal vez pensaba, bueno, sí se arrepintieron, pero pronto van a regresar a su maldad, pronto va a ser evidente que son unos mentirosos y violentos, sanguinarios, y entonces sí, Dios los va a destruir de inmediato. O quizás también Jonás pensó que Dios le haría mucho caso a él y simplemente los destruiría. Pero en cualquier caso, Jonás estaba ansioso por ver la destrucción de Nínive. Y al pensar en esto, en cómo Jonás estaba tan deseoso de ver la destrucción de Nínive, a mí me recordaba mucho la historia de Abraham cuando justo antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, si ustedes recuerdan, en Sodoma y Gomorra vivía Lot, el sobrino de Abraham, y entonces Abraham cuando sabe que Dios manda a estos dos ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, empieza a orar con Dios y a hacer una especie de negociación con Dios. Y le dice, Dios, por favor, no destruyas a Sodoma y Gomorra si hay 50 justos allí. Si tú ves 50 justos, no los destruyas, porque... Y Abraham apela a la justicia de Dios y le dice, porque el, el Dios justo, el Dios que es justo no hará justicia, más o menos parafraseándolo, y Dios que le responde, ok, si encuentro 50 justos en Sodoma y Gomorra, no los voy a destruir. Y entonces recordamos cómo Abraham empieza a negociar y dice, bueno, quizás no haya 50, quizás solo encuentres allí 40. Si hay 40, ¿no los destruirás? No, no, dice Dios, no los voy a destruir. Y luego baja a 30, 20, a 10 justos que hubieran allí. Y me parece que al final Abraham dice, bueno, si encuentras 5 justos, no los destruirás. Y en esa intercesión y Dios le dice, si encuentro 5 justos, no los voy a destruir. Pero vemos cómo Abraham estaba preocupado porque si hubieran al menos 5 justos allí, que Dios no enviara ese fuego que posteriormente envió, porque no había 5 justos, solo estaba Lot, que era temeroso de Dios a pesar de su vida. Pero vemos allí cómo Abraham tiene esa preocupación y intercede por esta ciudad, que quizás era igual de perversa que Nínive. Y él no quería que fuera destruida Sodoma y Gomorra. Pero Jonás aquí, todo lo contrario, todo lo contrario. Él sí esperaba que fueran destruidos como Sodoma y Gomorra en ese mismo momento. Pero Dios aquí en su
paciente trato con Jonás, nuevamente decide reprenderlo, decide corregirlo y ahora Dios va a usar una planta, un gusano y un viento ardiente para luego terminar con una reflexión final. Dios prepara una planta, un gusano y un viento ardiente. Y bueno, hermanos, a través de esto Dios nos sigue enseñando que Dios prepara todas las circunstancias de nuestra vida para tratar con nuestros corazones. Dios trata en nuestra vida por medio de su providencia, tanto en aquellas cosas que pueden ser más grandes, como lo fue que Dios mandó al gran pez para tragarse a Jonás y librarlo, pero también con cosas más pequeñas como el gusano que Dios envió. Absolutamente todas las cosas están bajo el control providencial de Dios y Él lo usa las circunstancias de nuestra vida para, para que nosotros nos examinemos, para revelar incluso qué hay en nuestros corazones en medio de esas circunstancias. Porque, como dice un teólogo, el pastor Sinclair Ferguson, a menudo nuestras reacciones son un mejor termómetro de nuestro corazón que nuestras acciones. A menudo nuestras reacciones son un mejor termómetro de nuestro corazón que nuestras acciones. Y sí es verdad, hay circunstancias en la vida en las que a veces uno mismo dice, no sé ni por qué respondí así, no sé por qué actúa así, pero Dios lo usa para humillarnos y para corregirnos en su paciencia y en su gracia y nos conduce al arrepentimiento en esas ocasiones. Ahora veamos entonces cómo Dios preparó todas estas circunstancias en la vida de Jonás a partir del versículo 6. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Vemos esa palabra allí en el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera. Y esa palabra preparó es la que se usó en el capítulo 1, versículo 17, donde dice, pero Jehová Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y luego más adelante se va a usar cuando diga que Dios preparó un gusano. Y más adelante cuando diga que Dios preparó un recio viento solano. Dios está preparando todas las cosas en su creación para tratar con Jonás. Y aquí entonces prepara Dios una calabacera, una planta. Aunque Jonás había improvisado este refugio en medio de esta tierra árida, su refugio improvisado no era del todo suficiente para cubrirlo del sol. Y entonces Dios preparó una planta, aquí se le llama calabacera y a veces es difícil de identificar exactamente qué especie de planta era y algunos dicen que puede ser algún tipo de viña, algún tipo de enredadera o planta trepadora, pero el punto es que Dios prepara esta planta y milagrosamente crece durante la noche y termina de cubrir el refugio de Jonás para proveerle de la sombra y la frescura que Jonás necesitaba en medio de ese ardiente calor del Medio Oriente. Y entonces cuando Jonás ve esta planta que creció alrededor de su refugio y que le ayudó a tener una mejor cobertura del sol, Jonás estaba fascinado con la planta. Y dice allí que se alegró grandemente. Es la primera vez que vemos a Jonás alegre, contento, y se alegra porque creció una planta que le dio sombra. Y vemos aquí cómo este hombre era una verdadera montaña rusa de emociones. Rápidamente se le olvidó que estaba enfurecido contra Dios, contra Nínive, y ahora estaba sumamente alegre porque tenía cubiertas sus necesidades físicas y temporales. Pero bueno, esa sombra, esa frescura que le alegró el corazón le iba a durar muy poco tiempo, porque dice el versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano
el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Así que el Dios que había preparado un gran pez, ahora preparó un pequeño gusano para cumplir sus propósitos y para que de alguna manera provocara que la planta se marchitara y se muriera. Y de esa manera Jonás ya no podía cubrirse del sol como antes. Estaba como cuando simplemente construyó su, su pequeño refugio, que no le proveía de suficiente sombra. Pero no solamente Dios hizo que a través de este gusano se muriera la planta que le proveía sombra, sino que vemos cómo Dios aumenta el termómetro de allí de esta tierra de Nínive, y no solo eso, Dios preparó fuertes vientos ardientes allí. Así como Dios había preparado fuertes vientos tempestuosos en el mar, ahora prepara fuertes vientos ardientes en la tierra árida. Y a estos vientos de aquellos lugares se les conoce como sirocos, y son vientos que pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. Pero si uno se pone a pensar, no solamente es el viento ardiente, es el viento con polvo y levantando la arena de ese lugar. Así que con los rayos del sol cayendo, o como dice allí, hiriendo a Jonás, con estos fuertes vientos ardientes atacándolo, Jonás estaba sufriendo básicamente de una insolación. Jonás estaba al grado de querer morirse nuevamente ante esta insolación. Básicamente Jonás estaba viviendo un infierno allí en vida, con este terrible calor y viento. Era una pequeña prueba del juicio de Dios que él quería que cayera sobre los ninivitas. Pero Jonás lo estaba viviendo en carne propia. Y entonces Dios lo cuestiona nuevamente al profeta en el versículo 9 y dice, entonces dijo Dios a Jonás, la segunda pregunta, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Dios le está diciendo, ¿tienes razón para que te enojes así por esta planta? Y esta vez Jonás sí le responde y le dice, claro que sí es justo, tengo razón para estar furioso por la planta. Y así sigue justificando su actitud pecaminosa y egoísta. Y ya no solamente Jonás está airado o por los ninivitas, ya no solo está airado contra Dios, ahora también está enojadísimo porque le murió la planta, y le salió ahí como que un lado ambientalista a Jonás. Y vemos aquí, hermanos, cómo el Señor sigue tratando con él y le hace esta pregunta, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tiene sentido eso? Y hermanos, cuando por alguna razón estamos enojados, deberíamos de cuestionar así nuestro corazón. ¿De verdad tengo razón para enojarme y reaccionar así? ¿Es justo que yo me enoje a este grado? Y seguramente cuando nos lo preguntamos, vamos a decir, claro que sí tengo una y mil justificaciones para estar así de enojado, porque no creo que nadie se enoje porque sí. Todos tenemos razones para enojarnos, pero si somos realmente honestos, si nos examinamos con la palabra de Dios, vamos a poder notar que cuando nos preguntamos, ¿es justo que me enoje así? Podríamos notar que sí, quizás la causa es justa, quizás sí hemos sufrido alguna injusticia, quizás algo no nos parece, pero también puede ser que debido a al pecado de nuestro corazón estamos exagerando las cosas como Jonás, las estamos maximizando de una manera eh, irracional, y luego estamos reaccionando con acciones pecaminosas. Y entonces lo que
quizás podría ser algo justo de molestia o de por algo que pasamos en esta vida llena de maldad. Entonces se convierte en un enojo irracional, incontrolable, como lo fue con Jonás. Y lo peor aún es cuando ese enojo se va acumulando y acumulando y acumulando a través de la vida y lleva a ese estado tan triste y miserable, yo creo, de la amargura en la vida de muchos hombres y mujeres. Así que cuando nos enojemos, cuando tengamos ese tipo de reacciones, preguntémonos, ¿de verdad tengo razón para enojarme así? Que el Señor nos ayude y nos ayude a examinarnos y a arrepentirnos si hemos reaccionado de maneras incorrectas y que nos dé de su gracia para poder tener el dominio propio en nuestras vidas y lo glorifiquemos también aún con nuestras reacciones. Entonces, hermanos, vemos cómo a través de esta segunda pregunta Dios es paciente con Jonás, pero Dios es paciente, pero a la vez con la espada de su palabra está penetrando en lo más profundo de su corazón y lo está acorralando con sus preguntas para que vea la insensatez de su actitud, para que pueda examinar su corazón, para que finalmente se una a los marineros y ninivitas y clame por misericordia de Dios para su vida. A través de todas estas preguntas, Dios quiere que Jonás mismo confiese con sus labios qué hay en lo más profundo de su corazón y él aún vea que su pecado. Y dice en el versículo 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Aquí Dios lo confronta con que tuvo lástima de la planta de la calabacera. Y es que si nos ponemos a pensar, bueno, una persona que es aficionada a comprar o a tener o a cuidar plantas, tendría razón para enojarse de que una planta se le marchite. Tendría algo de razón, no sé, una persona que plantó quizás un pequeño árbol y lo ha estado regando durante 20 años y ya es un árbol con un tronco grueso y bastante frondoso y le ha dado fruto durante los últimos 20 años. Quizás el día en que se muera ese árbol le va a doler y quizás se enoje un poco porque se le murió, pero aquí Jonás ni siquiera fue el jardinero que plantó la calabacera, él nunca la regó, nunca la cuidó y cuando se le muere tiene lástima de ella y se enoja, tiene lástima de que se marchite la planta. Así que esta compasión que tuvo Jonás por la planta no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido en comparación con la compasión de Dios, con la compasión de Dios por los ninivitas, que eran seres humanos hechos a su imagen, perdidos en sus pecados. Entonces, a través de esta tercera pregunta del versículo 11, es como si Dios le dijera, Jonás, te compadeciste de una planta, ¿por qué no tienes un poquito de compasión por estos seres humanos hechos a la imagen de Dios? Incluso también es curioso cómo termina diciéndole que no tendrás compasión, no tendré yo compasión de estos muchos animales. Le hace ver, oye Jonás, si tanto te importa la naturaleza, tanto te importan las plantas, pues al menos deberías compadecerte de que en la ciudad de Nínive hay animales, hay vacas, hay vaquitas, hay camellos y sus camellitos. Ten algo de compasión eh, del ganado, de los pobres animalitos. Le está mostrando cómo no tiene ningún sentido que él se enoje eh, por la planta. Y no solo eso, Dios le dice que hay 120,000 personas en Nínive que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Ahora, este pasaje, algunos lo han interpretado como que se refiere a niños o personas que tienen alguna afectación en sus facultades mentales.
Sin embargo, yo creo que estas 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda se refiere al total de la población de Nínive en números redondos. O sea que se está refiriendo, sí, a niños, a jóvenes, pero también a adultos, a viejos, a todos los ninivitas. Y esta frase de que no podían distinguir entre su mano derecha y su izquierda es una frase idiomática que hace referencia a no poder distinguir las cosas, no poder entender las cosas. Básicamente es una forma de decir que estaban perdidos. Es una forma, como lo dice la palabra, de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, están completamente sin poder distinguir entre lo bueno y lo malo, están en una completa también oscuridad, en una ignorancia de la revelación especial de Dios. Jonás tenía el privilegio de ser parte del pueblo de Israel, de recibir incluso como profeta la revelación especial de Dios, pero los ninivitas eran ignorantes de ello. Y ahora con esto no estoy diciendo que eran inocentes, solo estoy diciendo que estaban completamente perdidos en sus pecados. Necesitaban, eh, a no ser por la gracia de Dios, no iban a poder salir de ese estado de perdición y de oscuridad y de no poder discernir eh, entre su mano derecha y su mano izquierda. Y en todo esto vemos cómo a Dios le importaba Nínive. Tal vez a Jonás no le importaba mucho los ninivitas, pero a Dios sí, porque Él los había creado a cada uno de ellos con almas inmortales. Jonás se preocupaba mucho por una planta que solamente le duró, ¿qué? 48 horas, algo así, y que no tenía un alma eterna, pero Dios estaba preocupado por cada uno de los ninivitas que tenían almas inmortales. Él los había sostenido, Él los había alimentado a lo largo de los años. Dios mismo había hecho llover sobre sus cosechas, había hecho salir su sol para darles alimento. Y aunque ellos, por sus terribles y graves pecados, merecían morir bajo el juicio de Dios, en su grande misericordia Dios decidió transformarlos, Dios decidió darles el arrepentimiento y tener compasión de ellos y perdonar su maldad. Y entonces la pregunta es, si Dios es el creador de todo, si Dios es soberano, si la salvación es de Jehová, como Jonás lo afirmó, ¿no tenía entonces Dios todo el derecho de tener compasión de Nínive, de rescatarlos de esa condición de oscuridad? Jonás mismo no era digno de la compasión de Dios. ¿Y por qué se la iba a negar a otros? ¿Por qué no quería que Dios mostrara esa compasión con los de Nínive? Y el libro entonces termina con esa tercera pregunta de Dios. Y aquí, como dato curioso, solo el libro de Jonás y el libro de Nahum son los únicos dos libros que son profetas menores que terminan con una pregunta. Y es curioso porque en ambos libros, tanto Jonás como Nahum, tratan sobre la ciudad de Nínive. En el libro de Jonás vemos cómo Dios muestra compasión para con los ninivitas, pero en el libro de Nahum, que también termina con una pregunta y que sucede eh, algunos años más tarde, cuando las generaciones posteriores volvieron a sus antiguos caminos, en el libro de Nahum, Dios proclama su juicio y destrucción sobre Nínive, pero en ambos casos es interesante ver cómo terminan con una pregunta de parte de Dios. Bueno, con una pregunta. Pero como vemos aquí, no tenemos un versículo 12, el libro termina allí, y Jonás no sabemos qué contestó. Si él mismo escribió el libro, quizás sea un testimonio de lo que Dios hizo en su vida, de lo que él tuvo que aprender eh, en esta etapa de su vida, y lo deja como un testimonio para, para los israelitas en su tiempo y ahora para nosotros. Y en un sentido, esta pregunta no se contesta porque se le deja al lector o se nos deja a nosotros que la contestemos, que examinemos nosotros
nuestro corazón, que veamos si hay este orgullo y esta, este endurecimiento de no querer mostrar misericordia y gracia para con los demás. Y se nos deja para que nos arrepintamos de esos pecados y experimentemos la gracia de Dios en nuestras vidas y podamos entonces mostrar gracia a otros, incluyendo a quienes pueden ser nuestros enemigos, como fue el caso de Jonás con los ninivitas. Ahora, hermanos, me gustaría simplemente terminar con algunas aplicaciones o reflexiones de este capítulo y de este libro. Algunas ya las he mencionado anteriormente, pero es bueno recordarlas. La primera es que Jonás realmente es un personaje peculiar porque es un profeta, es un siervo de Dios, pero hace todo lo que uno no espera de un profeta. Él tenía orgullo en su corazón, no controlaba sus emociones y su enojo, tenía pensamientos de morir, como 3 o 4 veces tiene intenciones de morir a lo largo del libro. Es un profeta con actitudes como berrinchudas, como a veces como un niño, lleno de contradicciones y bastante peculiar este profeta. Era un siervo de Dios, pero todavía necesitaba la gracia de Dios. Más bien debemos de preguntarnos, ¿no acaso muchas veces somos como Él en mayor o menor medida? Con nuestras contradicciones quizás en nuestra vida, quizás todavía no controlando nuestro orgullo, nuestro corazón, etcétera. Y es que esto nos muestra, hermanos, que aunque hemos sido salvos, todavía necesitamos de la gracia de Dios, todavía necesitamos que Él siga transformando y santificando nuestros corazones. Y como lo vemos en la vida de Jonás, Dios lo hace, Dios transforma y santifica nuestros corazones usando su providencia y usando su palabra que nos examina, que escudriña nuestros caminos y revela lo más profundo que hay en nuestros corazones, y en su grande paciencia para con nosotros nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a que nos reconciliemos con Él, que volvamos a Él. En segundo lugar, la actitud de Jonás nos lleva a examinar si hemos desarrollado algún tipo de indiferencia, algún tipo de menosprecio incluso para con los de afuera, con los que no conocen a Dios, quizás con algunas personas que nos hayan hecho algún tipo de daño, familiares, amigos, conocidos. Si hemos desarrollado esa actitud de indiferencia o menosprecio a que Dios tenga misericordia de ellos, incluso podríamos pensar en que debemos de examinarnos si no tenemos también este tipo de menosprecio para otros cristianos tal vez que no tienen sana doctrina, que quizás apenas están eh, conociendo más del Evangelio verdadero, pero tenemos una actitud como de orgullo eh, para con ellos. Y a veces podemos pensar, bueno, tal o cual persona, pues, si se pierde, pues, allá ellos, simplemente, pues, ellos son responsables delante de Dios y yo no tengo nada que ver con ello. Pero más bien no deberíamos de preocuparnos por su destino eterno, por el destino eterno de aquellos que nos rodean. Y más bien que el Señor nos dé un corazón como el de Él, porque nos dice primera de Timoteo 2:4 que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que el Señor nos ayude a tener un corazón así, que desea que todos sean salvos, que Dios muestre gracia para con ellos. En tercer lugar, un problema de Jonás es que rápidamente se le olvidó que sin merecerlo recibió el rescate y la misericordia de Dios. Y esto nos muestra que rápidamente nosotros también somos propensos a olvidar, estamos en el peligro de olvidar la misericordia de Dios a lo largo de nuestra vida. Por un lado, cuando el Señor nos salvó,
cuando estábamos totalmente perdidos, pero también quizás olvidamos que a lo largo de nuestra vida como creyentes, Dios ha sido paciente, misericordioso para instruirnos, para corregirnos a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras necedades muchas veces. Pero si lo tenemos presente, si tenemos presente que el Señor ha sido grande en misericordia para con nosotros, vamos a poder mostrar misericordia y paciencia para con nuestro prójimo. Y sí, es a veces bastante difícil y más cuando nos tratan mal, cuando recibimos injusticias, cuando, como dijo Jesús, se dice toda clase de mal contra nosotros mintiendo, cuando estamos sufriendo de alguna manera por parte de otros. Sinceramente, esos son cosas que nos molestan, que a veces nos enojan y que a veces malamente desearíamos que cayera ese fuego del cielo y el juicio de Dios, pero Cristo más bien nos instruyó a que oremos por nuestros enemigos para que Él tenga misericordia de ellos. Y sí, si hay alguna injusticia, no estoy negando eso, pero más bien que oremos por nuestros enemigos y encomendemos nuestra causa al Señor, que Él juzga con justicia, que Él hará justicia ya sea en esta vida o en la venidera. Y eso nos va a librar en la gracia de Dios de tener enojos incontrolados y sobre todo de tener amargura en nuestros corazones. Poder orar por nuestros enemigos y encomendar nuestra causa al Señor. Y en cuarto lugar, y finalmente este libro, a lo largo de este libro hemos podido ver la profunda, eterna y abundante gracia y compasión de Dios para aquellos que no la merecen, o sea, para nosotros. Y si nos preguntamos, como dijo un predicador, ¿qué tan amplia es la gracia de Dios? ¿Qué tan amplia es la gracia de Dios? Tan amplia como los brazos abiertos de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz al morir por nuestros pecados. Allí en la cruz de Cristo es donde vemos esa gran exhibición de la abundante y amplia gracia de Dios, donde Dios se mostró justo y misericordioso. Allí en la cruz, amigos y hermanos, Dios derramó su ira sobre Jesucristo, sobre su Hijo, quien se ofreció para recibir el justo castigo que los pecadores sí merecíamos. Lo que sí merecíamos era el castigo, el juicio de Dios, pero Cristo se puso en nuestro lugar para recibir ese castigo y entonces sí pudiéramos nosotros ser receptores de la misericordia y el perdón de Dios. Y amigos, si hoy tú no estás en Cristo, si hoy te arrepientes y crees en este Salvador, podrás experimentar esta abundante gracia de Dios. Él tuvo misericordia de los ninivitas, Él tuvo misericordia de los marineros que estaban completamente en la oscuridad. Él ha tenido misericordia de muchos aquí presentes y Él puede también tener misericordia y gracia para ti si te arrepientes de tus pecados. Él puede perdonar aún al más vil de los pecadores. Y hermanos, nosotros antes éramos sus enemigos y aún siendo sus enemigos, el Señor tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él, de perdonarnos de toda nuestra maldad, de hacernos sus hijos amados. Y eso es algo que nunca debemos de olvidar. Nunca olvidemos que Dios tuvo compasión de nosotros y que sigue teniendo misericordia cada día. Como dice el libro de Lamentaciones, sus misericordias se renuevan cada mañana. Siempre recordemos cuánta gracia hemos recibido, cuánta gracia tú has recibido de parte de Dios y eso que afecte tu corazón, que afecte tus acciones, también que afecte tus reacciones para con los demás. Y hermanos, que siempre podamos tener presente y recordar la verdad central del libro de Jonás, que la salvación es del Señor y que Él es abundante en gracia para con nosotros y para con cualquier pecador que viene a Él arrepentido. Amén. Vamos a orar para terminar.